Era una fría noche de noviembre cuando organicé una cena familiar en nuestra casa en Raleigh, Carolina del Norte. Soy Lorraine Thompson, tengo 38 años y acabo de conseguir un gran ascenso en mi firma financiera. La mesa estaba puesta, el aroma del pavo asado llenaba el aire y estaba lista para compartir mis noticias, esperando un momento de orgullo familiar. Mi hermano se levantó, con una copa en la mano, y declaró: «Mamá y papá dijeron, nunca contribuyes nada a esta familia». La sala estalló en aplausos. Mis padres, mi tía, incluso mis primos, aplaudieron como si fuera una actuación. Me quedé helada, con una sonrisa tensa, sintiendo el aguijón de sus palabras. Entonces algo se rompió. Me levanté, lo miré fijamente a los ojos y dije: «Perfecto». Entonces los $6.000 que he estado pagando por su hipoteca cada mes terminan hoy. Mi papá se atragantó con su vino, tosiendo con fuerza. El rostro de mi mamá se puso pálido, su tenedor cayó estrepitosamente al plato. La sala quedó en silencio, todos los ojos puestos en mí. No expliqué. No necesitaba hacerlo. La verdad salió a la luz y el aire se sintió eléctrico. Lo que sucedió después puso a mi familia patas arriba, y todavía me estoy recuperando de ello. ¿Quieres saber cómo se desmoronó todo? Quédate por aquí porque esto es solo el comienzo. Antes de profundizar, presiona ese botón de suscripción y deja un comentario a continuación. ¿Alguna vez has sido sorprendido por tu familia de esta manera? Me encantaría escuchar tus historias. Semanas antes de esa cena, estaba inmersa en la planificación, esperando una noche para recordar. Pasé días recorriendo tiendas de comestibles en Raleigh, seleccionando el pavó, las batatas y los arándanos más frescos para un festín familiar adecuado. Mi esposo me ayudó a cargar bolsas desde el coche, bromeando conmigo por comprar lo suficiente para alimentar a un ejército. Quería que todo fuera perfecto, velas en la mesa, una lista de reproducción de jazz suave y un mantel nuevo para que nuestro comedor se sintiera especial. Envié invitaciones a mis padres, mi hermano, mi tía y algunos primos, imaginando sus sonrisas cuando compartiera mis grandes noticias. A los 38 años, acababa de ser ascendida a gerente senior en mi firma financiera, un título por el que había trabajado durante años. La idea de que mi familia levantara sus copas para brindar por mi éxito hizo que mi pecho se hinchiera de orgullo. No podía dejar de pensar en lo que este momento podría significar. Al crecer, siempre había sido yo quien se esforzaba más, quedándome hasta tarde para estudiar mientras mi hermano holgazaneaba. Recordé noches en mi apretado apartamento, estudiando libros de texto financieros, buscando certificaciones para ascender en la escala corporativa. Mi esposo se quedó a mi lado, preparando café a medianoche, animándome en cada examen. Esos sacrificios valieron la pena, mi nueva oficina tenía una vista del centro de Raleigh, y mi cheque de pago finalmente podía aliviar algunas cargas familiares. Quería hacer más por mis padres, tal vez ayudarlos a arreglar su porche chirriante o cubrir facturas inesperadas. Si vieran lo lejos que había llegado, tal vez finalmente dirían que estaban orgullosos. Llegó el día de la cena y estaba llena de emoción. Pasé la mañana cortando verduras, mi hijo ayudando con el relleno mientras mi esposo colocaba las sillas. Imaginé a mi papá dándome una palmada en la espalda, mi mamá radiante, incluso mi hermano asintiendo con respeto. Pero a medida que los invitados entraban, algo se sentía raro. Mi hermano llegó tarde, apenas saludando, con los ojos fijos en su teléfono. Mis padres entraron arrastrando los pies, con los rostros tensos, ofreciendo abrazos rápidos antes de sentarse en silencio a la mesa. Mi tía charló sobre el clima, pero su sonrisa parecía forzada. El jazz sonaba suavemente. El pavó olía delicioso, pero el aire transmitía un escalofrío que no podía ubicar. Mi hijo me miró, levantando una ceja como si también lo sintiera. Lo ignoré, diciéndome a mí misma que eran solo nervios. Quería que esta noche nos acercara, para mostrarles en quién me había convertido. No tenía idea de lo equivocada que estaba sobre lo que vendría. Pasé horas perfeccionando el menú, eligiendo platos que sabía que mi familia amaba, cazuela de judías verdes para mi mamá, pastel de nuez para mi papá. Incluso compré una botella de vino que mi hermano mencionó una vez que le gustaba, esperando que pudiera provocar una conversación real. Mi esposo y yo habíamos ahorrado durante semanas para pagar el banquete, recortando gastos en nuestros propios comestibles para que esta noche fuera especial.
Seguía imaginando sus reacciones cuando anunciara mi ascenso, la forma en que sus ojos podrían iluminarse. Había trabajado tan duro, no solo para mí, sino también para ellos. Quería ser la hija que les hacía las cosas más fáciles, que les daba algo de qué presumir en la iglesia o en el centro comunitario. Mirando hacia atrás, debería haber notado las señales antes. Las llamadas de mi hermano se habían acortado con los años, siempre apresuradas, nunca preguntando sobre mi vida. Mis padres rara vez mencionaban mi trabajo, ignorando mis actualizaciones con comentarios vagos sobre sus propias luchas. Pensé que esta cena podría cambiar eso, cerrar la brecha que sentía que crecía entre nosotros. Recordé un momento de hace años cuando recibí mi primer gran bono y me ofrecí a ayudar con sus facturas. Me lo agradecieron, pero fue rápido, casi desdeñoso, como si se esperara. Dejé de lado el recuerdo, concentrándome en el presente. La mesa estaba puesta. Las velas parpadearon, y respiré hondo, lista para compartir mis noticias. Mi hijo me apretó la mano debajo de la mesa, su apoyo silencioso me dio estabilidad. Estaba lista para una noche que nos hiciera sentir como una familia de nuevo. Cuando el pastel de calabaza llegó a la mesa, la sala se sintió más pesada de lo que esperaba. El comedor de nuestra casa en Raleigh brillaba bajo la suave luz de la lámpara de araña, la mesa llena de pavo asado, puré de papas y cazuela de judías verdes. El festín era abundante, cada plato humeante y fragante. Pero los rostros a mi alrededor no coincidían con la calidez. Mi hermano Matthew estaba sentado frente a mí, con la mandíbula tensa, apenas tocando su plato. Mi papá Ralph jugueteaba con su copa de vino, evitando mi mirada. Mi mamá Pamela picoteaba su comida, con los labios apretados. Mi tía Ellen conversaba sobre el clima, pero su voz era tensa. Solo mi esposo Robert y mi hijo Benjamin parecían tranquilos. Robert me ofrecía una sonrisa tranquilizadora mientras Benjamin amontonaba relleno en su plato. La lista de reproducción de jazz que había elegido sonaba débilmente, pero no podía enmascarar la tensión que se deslizaba en el aire. Respiré hondo, lista para compartir mi ascenso. Había trabajado años para esto, y quería que lo supieran. Antes de que pudiera hablar, Matthew empujó su silla hacia atrás y se levantó, con su copa levantada como si fuera a dar un brindis. Sus ojos se fijaron en los míos, fríos y penetrantes. Mamá y papá dijeron, nunca contribuyes nada a esta familia, declaró, su voz cortando la sala. Las palabras golpearon como una bofetada. Mis primos aplaudieron. Mi tía se unió. Incluso mis padres asintieron, sus rostros complacientes. Los aplausos resonaron, cada aplauso una puñalada a mi corazón. Sentí que mi pulso se aceleraba, mis manos temblaban debajo de la mesa. Benjamin me miró, su tenedor congelado en el aire, sus ojos muy abiertos por la confusión. Robert buscó mi mano, su agarre firme, pero apenas lo sentí. La sala pareció girar, su traición se hundió en mí. Me levanté, mi silla raspó el suelo, y forcé una sonrisa. Perfecto, dije, mi voz tranquila pero aguda. Entonces los $6,000 que he estado pagando por su hipoteca cada mes terminan hoy. Ralph se atragantó con su vino, tosiendo violentamente, su rostro rojo. El tenedor de Pamela cayó estrepitosamente a su plato, su rostro se volvió de un pálido fantasmal. Los aplausos cesaron, reemplazados por un silencio atónito. Mis primos intercambiaron miradas, sus manos congeladas. La boca de Ellen se abrió, pero no salieron palabras. La sonrisa engreída de Matthew vaciló, sus ojos se entrecerraron. No me inmuté. Había guardado este secreto demasiado tiempo, y su acusación había roto algo dentro de mí. Durante 5 años, continué, mi voz firme. He pagado $6,000 cada mes por la hipoteca de Ralph y Pamela. Eso es $72,000 al año, más de $360,000 en total. También he cubierto sus primas de seguro médico, $400 al mes, porque no podían pagarlo después de que papá se jubiló. Y no olvidemos los $2,000 para la reparación de su techo la primavera pasada, o la reparación de la plomería el año anterior. Miré a Ralph, que todavía estaba tosiendo, con la servilleta presionada contra su boca. Pamela miró su plato, con las manos temblorosas. Matthew se sentó con fuerza, su rostro era una mezcla de sorpresa y desafío. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar el tenue zumbido del refrigerador desde la cocina.
Esto se detiene ahora, dije, mis ojos recorriendo la mesa. No más pagos, no más cubrir a nadie. ¿Creen que no contribuyo? Bien, están solos. Robert asintió, su mano todavía en la mía, su expresión feroz de apoyo. Benjamin me miró, sus ojos brillantes con algo parecido al orgullo. Ellen tartamudeó. Lorraine, tal vez podamos hablar de esto, su voz débil, sus manos retorciendo su servilleta. Negué con la cabeza. No hay nada de qué hablar, dije. Ustedes dejaron clara su postura. Matthew se inclinó hacia adelante, su voz baja. ¿De verdad vas a hacer esto? Por un solo comentario. Lo miré a los ojos, sin inmutarme. No es un comentario. Son años de ser invisible para todos ustedes. El resto de la comida transcurrió en casi silencio. Pamela empujó su comida, sin comer. Ralph bebió su vino, su tos disminuyó, pero su rostro todavía enrojecido. Mis primos evitaron mi mirada, su entusiasmo anterior desapareció. Ellen trató de cambiar de tema, mencionando el auto nuevo de un vecino, pero nadie respondió. Robert mantuvo su mano sobre la mía, un ancla silenciosa. Benjamin comió lentamente, mirándome cada pocos bocados como si comprobara que estaba bien. Sentí una extraña calma, como si me hubieran quitado un peso de encima. Había pasado años cargando con sus cargas, pensando que me ganaría su respeto. Pero esa noche, vi la verdad. No me veían. No realmente. Y había terminado de tratar de demostrarles mi valía. 3 días después de la cena, mi teléfono vibró con el correo de voz de Pamela. Estaba en mi oficina en casa revisando correos electrónicos cuando apareció la notificación. Su voz llegó, temblorosa pero aguda, rogándome que la volviera a llamar. Lorraine, estás siendo demasiado dura, dijo, su tono una mezcla de culpa y acusación. Tenemos que hablar sobre los pagos de la casa. No puedes simplemente sacarnos la alfombra de debajo de los pies así. Escuché, con la mandíbula tensa, mientras ella hablaba de lo difícil que habían sido las cosas desde que Ralph se jubiló. No mencionó los años que había cubierto sus facturas, ni una palabra de agradecimiento, solo una exigencia de que el dinero siguiera fluyendo. Eliminé el mensaje sin responder, mis dedos flotando sobre el teléfono. Había pasado demasiado tiempo cargando con su peso, y sus palabras solo endurecieron mi resolución. Esa tarde, inicié sesión en mi cuenta bancaria y cancelé los pagos automáticos de la hipoteca de Ralph y Pamela. Fue un simple clic, $6,000 al mes desaparecieron. También detuve las transferencias de $400 del seguro médico que les había estado haciendo. La pantalla confirmó los cambios, y sentí una extraña mezcla de alivio y temor. Durante 5 años, había mantenido sus vidas a flote, pensando que era mi deber como su hija. Ahora había terminado. Robert entró, vio la pantalla y asintió. Hiciste lo correcto, dijo, su voz firme. Benjamin estaba en la escuela, pero sabía que entendería. Mi familia, mi verdadera familia, estaba aquí en esta casa, no rogando por limosnas mientras me juzgaban. Por la noche, mi teléfono se iluminó de nuevo, esta vez con mensajes de texto de primos con los que no había hablado en meses. Escuché que estás abandonando a tus padres, decía uno. Otro decía, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que Ralph y Pamela habían comenzado una campaña de rumores. Habían llamado a mi tío, Charlotte, la amiga del club de bridge de mi tía, incluso a nuestros antiguos vecinos, contando una historia de que les había dado la espalda a mi familia. Me pintaron como fría, ingrata, una hija que preferiría dejar que sus padres perdieran su casa antes que mover un dedo. Ni uno solo mencionó los cientos de miles que había pagado para mantener esa casa suya. Me desplacé por los mensajes, cada uno un corte fresco, pero no respondí. No iba a jugar su juego. Entonces llegó el mensaje de Matthew tarde esa noche. Estás destruyendo a esta familia, decía. Mamá y papá se están volviendo locos por tu culpa. Arregla esto, Lorraine. Me quedé mirando las palabras, mi corazón latiendo con fuerza. Había estado allí en la cena liderando el ataque contra mí, y ahora tenía el descaro de culparme por su pánico. Quería contraatacar, enumerar cada dólar que había gastado, cada sacrificio que había hecho. Pero me detuve.
Responder solo me arrastraría a su caos. En cambio, apagué mi teléfono y me fui a la cama, con el brazo de Robert alrededor de mí, su respiración constante un recordatorio de que no estaba sola. A la mañana siguiente, me concentré en lo que importaba. Llevé a Benjamin a la escuela, riéndome mientras me contaba sobre su proyecto de historia. Robert y yo planeamos una caminata de fin de semana, algo que no habíamos hecho en meses. Dejé el drama familiar en el fondo de mi mente, decidida a no dejar que me consumiera. Pero los rumores seguían llegando. Una compañera de trabajo cuya hermana conocía a mi tía me preguntó si estaba bien, diciendo que había oído que había cortado lazos con mis padres. Forcé una sonrisa, dije que era complicado y cambié de tema. La historia de Ralph y Pamela se estaba extendiendo como la pólvora, cada versión más distorsionada que la anterior. Les habían dicho a los familiares que estaba acumulando mi riqueza, que siempre había sido distante, que me importaba más mi carrera que mi familia. Me dolió, pero me negué a participar. Mantuve mi rutina constante, anclándome en la vida que había construido. Benjamin llegó a casa con una buena calificación en un examen de matemáticas, y lo celebramos con pizza. Robert y yo nos quedamos despiertos hasta tarde hablando de nuestros próximos pasos, tal vez incluso unas vacaciones. Pero el correo de voz de Pamela permaneció en mi mente, su voz resonando con derecho. Revisé mi cuenta bancaria de nuevo, confirmando que los pagos estaban detenidos. La finalidad de ello se sintió bien, pero pesada. Había cargado con sus cargas durante tanto tiempo que era extraño soltarme. Sin embargo, cada vez que pensaba en volver a llamar, recordaba su silencio en la cena, sus asentimientos cuando Matthew me acusó. Habían tomado su decisión, y yo había tomado la mía. Una semana después, Matthew entró en la oficina de Robert sin previo aviso. Robert estaba en su escritorio en una pequeña firma de contabilidad en el centro de Raleigh, con papeles esparcidos a su alrededor. Matthew no tocó, simplemente entró a zancadas, su rostro con una mezcla de ira y desesperación. «Necesitas hablar con Lorraine», dijo, inclinándose sobre el escritorio, su voz baja pero intensa. «Ella está destrozando a esta familia al cortar lazos con mamá y papá». «No está bien, Robert. Lo sabes». Robert se echó hacia atrás, su expresión tranquila pero firme. Había visto venir esto, especialmente después de los mensajes de texto y los rumores que circulaban. Matthew continuó, pintándome como la villana, diciendo que había dejado a nuestros padres en un desastre financiero sin pensarlo dos veces. No mencionó los años que había pagado sus facturas, solo se centró en cómo mi decisión estaba arruinando todo. Robert no vaciló. «Lorraine ha hecho más que suficiente», dijo, su tono firme. «No puedes entrar aquí y exigir que ella arregle tu desastre. ¿Necesitas irte, Matthew?» El rostro de Matthew se enrojeció, sus manos se apretaron en puños. Abrió la boca como para discutir, pero Robert se puso de pie, señalando la puerta. «Ahora», dijo, su voz sin dejar lugar a debate. Matthew vaciló, luego se dio la vuelta y salió furioso, cerrando la puerta de golpe tras él. Robert me llamó justo después, relatando cada palabra. Escuché, con mi estómago retorciéndose. El descaro de Matthew de ir a mis espaldas para tratar de poner a Robert en mi contra se sintió como otra traición que se sumaba al dolor de esa cena. Esa noche, mi teléfono volvió a sonar. Era Ellen, mi tía, su voz vacilante pero urgente. «Lorraine, necesito contarte algo», dijo, haciendo una pausa como si estuviera sopesando sus palabras. «Matthew sabía sobre el dinero que le estabas dando a Ralph y Pamela. Lo sabe desde hace años». Me quedé helada, apretando el teléfono con más fuerza. Ellen continuó, explicando cómo Matthew se había jactado con ella el año pasado de no tener que ayudar a nuestros padres porque yo estaba cubriendo todo. Dijo que era más fácil así, añadió ella, su tono cargado de culpa. No quería participar, así que se mantuvo en silencio, dejando que cargaras con la carga. Sentí una ola de shock, luego la ira ardiendo en mi pecho. Matthew no solo me había acusado en la cena. Había ocultado la verdad para evadir la responsabilidad, dejándome soportar la carga sola mientras él hacía el papel de hijo hermoso. Agradecí a Ellen, mi voz tensa, y colgué. La revelación me golpeó con fuerza. Había pasado años pensando que estaba ayudando a mi familia, creyendo que Matthew era simplemente despistado, no calculador.
Saber que se había mantenido deliberadamente en silencio, dejándome agotar mis ahorros mientras él no contribuía con nada, me hizo hervir la sangre. No se trataba solo del dinero. Era la mentira, la pretensión de que yo era la que les estaba fallando. Me senté en el sofá mirando a la pared, mi mente dando vueltas. Robert se acercó, sentándose a mi lado, con su mano en mi hombro. No le debes nada, dijo suavemente. No después de esto. Asentí, el peso de las palabras de Ellen se asentó. Eso fue todo. Había terminado con Matthew. No más llamadas, no más mensajes de texto, no más oportunidades. Más tarde esa noche, Benjamin llamó a la puerta de mi habitación. Se quedó allí de pie, su cuerpo larguirucho llenando la puerta, sus ojos buscando los míos. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, su voz tranquila pero preocupada. Me había escuchado hablar con Robert, captó el filo en mi tono. Forcé una sonrisa, dando una palmada en la cama para que se sentara. «Estoy bien, Ben», dije, revolviéndole el pelo como cuando era más joven. Solo averiguando quién importa realmente en esta familia. Frunció el ceño, sin entender del todo, pero sintiendo el dolor. Le conté una versión simplificada, que algunas personas toman más de lo que dan, y a veces tienes que dejarlas ir. Asintió, apoyándose en mí, y por un momento me sentí conectada a la tierra. El apoyo silencioso de Benjamin, la lealtad inquebrantable de Robert, estos eran mi familia ahora, no los que me habían dado la espalda. Bloqueé el número de Matthew esa noche. Fue un acto pequeño, pero se sintió definitivo, como cerrar una puerta que había dejado abierta demasiado tiempo. No necesitaba sus disculpas ni sus excusas. La llamada de Ellen me había mostrado quién era realmente, y no iba a dejar que me arrastrara de vuelta a su drama. Me quedé despierta pensando en los años que había pasado tratando de mantener a todos contentos, solo para ser sorprendida por su resentimiento. Pero con Robert y Benjamin a mi lado, sentí una claridad que no había tenido antes. Matthew podía quedarse con sus secretos, sus acusaciones, sus viajes de culpa. Yo estaba avanzando, y él no venía conmigo. 2 días después, mi teléfono se iluminó con el mensaje de texto de Pamela. Estaba en la cocina cortando verduras para la cena cuando apareció el mensaje. «Lorraine, lo siento si te molestamos», decía, las palabras goteando con falta de sinceridad. «Pero necesitas reconsiderar la interrupción de los pagos. Estamos luchando. Por favor, llámame». Ningún reconocimiento de los años que había pagado su hipoteca. Ninguna gratitud. Solo otra súplica de dinero. Me quedé mirando la pantalla, con el cuchillo todavía en la mano, sintiendo una ira familiar burbujear. Las palabras de Pamela no eran una disculpa. Eran una exigencia disfrazada de arrepentimiento. Dejé el teléfono, sin responder, y volví a cocinar. Ya había tomado mi decisión, y su mensaje solo confirmó que tenía razón. Al día siguiente, Ellen me llamó mientras yo estaba en el trabajo, su voz baja e inquieta. «Lorraine, hay algo más que deberías saber», dijo, vacilando. «Ralph y Pamela han estado hablando de ti en línea. Publicaron en X, diciendo que estás dejando que Robert controle tus finanzas, que él es la razón por la que los cortaste». Mi corazón se hundió cuando Ellen describió las publicaciones, vagas pero directas, pintándome como una marioneta en mi propio matrimonio, abandonando a mis padres por la codicia de mi esposo. Incluso insinuaron que estaba acaparando riqueza, dejándolos en la indigencia. La traición dolió más que las acusaciones de la cena. No solo habían desestimado mis sacrificios, sino que ahora estaban arrastrando el nombre de Robert por el barro en una plataforma pública para que todos nuestros familiares lo vieran. Llamé a Ellen esa noche, mi voz firme pero fría. 5 años, Ellen, dije, caminando por mi sala de estar. 5 años que pagué su hipoteca, su seguro, sus reparaciones, cientos de miles de dólares, y ni una sola vez dijeron gracias. Ni una sola vez, Ellen trató de interrumpir, su tono suave, diciendo que entendía, pero no había terminado. Y ahora están en X, mintiendo sobre Robert, sobre mí. No pueden reescribir la historia para hacerse las víctimas. Ellen suspiró, admitiendo que había intentado convencerlos de que no lo hicieran, pero no escucharon. Le agradecí que me lo contara, pero mi mente estaba dando vueltas. Esto ya no era solo un chisme.
Era un ataque deliberado, y había terminado de dejarlo pasar. Esa noche, tomé una decisión. Bloqueé los números de Pamela y Ralph, tal como lo había hecho con el de Matthew. No más mensajes de texto, no más llamadas, no más oportunidades para que me hicieran sentir culpable. Había pasado demasiado tiempo esperando su aprobación, creyendo que la familia significaba cargar con sus cargas sin cuestionar. Pero sus mentiras en las redes sociales, su negativa a reconocer mis esfuerzos, me mostraron quiénes eran realmente. Cortar el contacto no fue fácil. Hubo una punzada de culpa, un destello de duda, pero se sintió necesario, como quitarse un peso que había llevado demasiado tiempo. Robert se sentó conmigo mientras lo hacía, con su mano en mi espalda, su apoyo silencioso firme como siempre. Benjamin estaba arriba, sin darse cuenta, pero sabía que entendería cuando le explicara más tarde. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada, una mujer con la que había trabajado en algunos contratos en mi firma. Le expliqué la situación, no solo los pagos detenidos, sino también los rumores, las publicaciones en las redes sociales, los años de apoyo no apreciado. Necesito proteger a mi familia, le dije, mi voz firme. No quiero que nos persigan por dinero ni que sigan arrastrando nuestros nombres. Ella se mostró tranquila, profesional, describiendo los pasos para asegurar nuestras finanzas. Creamos un fideicomiso para el fondo universitario de Benjamin, asegurándonos de que fuera intocable. También redactó una carta a Ralph y Pamela, formal pero clara, indicando que ya no me involucraría con sus demandas. No era una amenaza, solo un límite, uno que debería haber establecido hace años. Sentí una extraña paz después de eso, la llamada de la abogada, los números bloqueados, la claridad de mi elección. Todo asentó algo en mí. El mensaje de texto de Pamela había sido la gota que colmó el vaso, un recordatorio de que algunas personas lo tomarán todo y aún así exigirán más. La advertencia de Ellen sobre sus publicaciones en línea solo lo hizo más claro. No necesitaba su aprobación ni su presencia en mi vida. Mi familia era Robert, Benjamin y el hogar que habíamos construido juntos. Miré las fotos en nuestra nevera, la obra escolar de Benjamin y yo en una ruta de senderismo, y supe que había tomado la decisión correcta. Podían quedarse con sus historias, sus publicaciones, su culpa. Era libre. Un mes después, el silencio de mi familia era más fuerte que nunca. A través de un primo lejano, escuché que Ralph y Pamela habían perdido su casa. El banco ejecutó la hipoteca cuando no pudieron seguir el ritmo de los pagos de la hipoteca que una vez había cubierto. Habían empacado sus pertenencias y se habían mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, un lugar que apenas podían pagar con la pensión de Ralph. No sentí triunfo, solo un dolor silencioso. Había pasado años manteniendo esa casa suya, volcando mis ahorros en su estabilidad, solo para que me la devolvieran en la cara. La noticia se asentó como una piedra en mi pecho, pesada pero definitiva, un recordatorio de que mi decisión de alejarme había sido correcta. Matthew, me enteré, había conseguido un trabajo en una tienda minorista, escaneando artículos en una caja registradora en algún lugar de Raleigh. No se había puesto en contacto desde que salió furioso de la oficina de Robert, y no esperaba que lo hiciera. El primo que lo mencionó dijo que parecía desgastado, haciendo malabares con largos turnos para llegar a fin de mes. Parte de mí se preguntó si alguna vez reflexionaría sobre su papel en la fractura de nuestra familia, pero no me detuve en eso. Matthew había tomado sus decisiones, ocultando lo que sabía sobre mi apoyo, acusándome para salvar las apariencias, y yo había tomado las mías. Su silencio era su propia carga ahora, no la mía. Había bloqueado su número y no tenía planes de desbloquearlo. En casa, la vida con Robert y Benjamin se sentía como un nuevo capítulo. Nos habíamos acercado más, reservando tiempo para pequeños momentos que importaban. Pasamos los fines de semana cocinando juntos, Benjamin dominando sus lanzamientos de panqueques mientras Robert y yo nos reíamos de sus torpes intentos. Una noche, Benjamin preguntó sobre la familia, su voz cuidadosa. ¿Por qué ya no vemos al abuelo y a la abuela?, dijo, revolviendo chocolate caliente en la encimera de la cocina. Respiré hondo, eligiendo mis palabras. A veces la gente toma más de lo que da, le dije. Establecer límites significa protegernos, incluso de la familia. Asintió, su rostro pensativo, y vi algo encajar en él, una lección sobre el autorrespeto que deseaba haber aprendido antes. Benjamin estaba creciendo, y quería que supiera que su valía no dependía de la aprobación de los demás.
Encontré una vieja caja de recibos en mi oficina, enterrada bajo archivos de hace años. Eran registros de los pagos de la hipoteca que había hecho por Ralph y Pamela, $6.000 al mes, cada mes durante 5 años. Los hojeé, la tinta descolorida un crudo recordatorio del peso que había llevado. Cada recibo era una prueba, no solo del dinero, sino de la manipulación que había soportado, su silencio, sus acusaciones, su negativa a reconocer lo que había hecho. No los guardé por amargura. Eran una lección, una forma de recordarme a mí misma que nunca debía dejar que la culpa me arrastrara de vuelta a su caos. Guardé la caja en un cajón, no para detenerme en ella, sino para echarle un vistazo cuando la duda se insinuara. Mirando hacia atrás, vi la verdad que había pasado por alto durante tanto tiempo. La familia no es solo sangre. Son las personas que te ven, que te valoran, que no exigen tus sacrificios sin gratitud. Ralph, Pamela y Matthew habían dado por sentado mi apoyo, convirtiéndolo en una historia donde yo era la villana. Pero establecer límites no se trataba de castigar. Se trataba de protegerme de su ingratitud y manipulación. Había pasado años tratando de demostrarles mi valía, solo para darme cuenta de que nunca la verían. Robert y Benjamin eran mi familia ahora, y su amor era suficiente. Había aprendido a decir que no, a alejarme y a construir una vida donde no estuviera definida por las expectativas de los demás. Esa era mi fuerza, y la llevaría adelante, sin importar lo que viniera después.